y hoy nos vino a acompañar y a contar un poco cuáles son los desafíos que tienen de cara a octubre, por lo menos, Martín Tetaz, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cómo te va, Martín? Gracias por acercarte acá a los estudios de Radio La Red. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Cómo analizás la primera pregunta? Quiero ir al hueso, el fenómeno Milei. Yo sé que en varias oportunidades vos lo invitaste a debatir, él no quiso, pero hoy se pone como un actor protagónico de la esfera pública, imponiéndose con 30 puntos en las PASO. Sí, yo creo que le acertó en algo desde el punto de vista del marketing, se llama el posicionamiento, ¿no? Y lo tiene incluso tan claro que él mismo dijo, soy la Coca-Cola, ¿no? Es decir, se posicionó de una manera hasta con lenguaje marketinero, ¿está bien? Se posicionó en un momento en el cual las otras identidades de la política se diluyeron, porque Juntos por el Cambio, fíjate que se llama Juntos por el Cambio, y nosotros hasta la PASO, justamente por la instancia de la PASO, no estábamos juntos. Y ahora sí vamos a estar juntos, pero estos meses los perdimos, no estábamos juntos y no representábamos el cambio, lo representaba él al cambio, esto es lo que pasaba. Entonces, es como desde el punto de vista de identidad que vos, viste que yo digo, cuento esto en broma, pero es verdad, mi nene se queja a veces cuando toma helado de que está muy frío. Entonces nos reímos todos y yo le digo, bueno, pero es que justamente se llama helado porque está frío, no hay helado caliente. Y nosotros desde el punto de vista identitario fuimos un helado caliente estos meses, porque no era lo que la marca decía Juntos por el Cambio, era otra cosa. Y él tuvo una identidad bien definida, la definió su identidad, la forjó, le sacó los bordes, hizo todo libre, solo, sin ninguna molestia, con un gobierno además que se caía a pedazos, entonces tampoco tenía mucho problema por ahí. Bueno, corrió con ventaja y se posicionó bien. Ahora la discusión es si nosotros en este periodo que quedan, estos 2 meses, ahora que sí estamos juntos y podemos reconstruir esta identidad y podemos ir a buscar los votos que él nos sacó y algunos que no fueron a votar que también pueden ser nuestros. Bueno, ahí quería ir un punto, porque en realidad lo que se está planteando es Milei sorprende y gana con 30 puntos, pero en realidad lo que tenemos es un empate técnico de 3/3, como en su momento supo decir Cristina, 30 puntos, 28 y 27 para hacer números redondos, ¿no? O sea, están muy cerca los tres. Sí. ¿Dónde se van a diferenciar hoy Juntos por el Cambio? Porque ahí está la gran incógnita que tienen ustedes como partido, porque capaz que Massa electoralmente la tiene más fácil, entre comillas, para quitarle votos que ustedes tienen que retener, que son los de Larreta, ¿no? Pero ¿cómo le van a quitar votos a Milei y cómo van a conquistar votos que quizás hoy tenga Massa? A mí me parece que la identidad que tiene que definirse claramente es en términos de mostrar que nosotros somos el orden, que sabemos cómo hacer las reformas, que construimos la mayoría parlamentaria para hacer las reformas que hay que hacer, que tenemos la mayoría territorial. Tenemos, a diferencia de la experiencia del 2015, vamos a llegar casi con 10 gobernadores, si sale todo bien, 10/11 gobernadores, depende de la provincia de Buenos Aires esto, pero podría ser 10 o 11 gobernadores. No hubo nunca, desde el regreso a la democracia, un espacio opositor con tantos gobernadores, con tantos diputados, con mayoría en la Cámara de Senadores, por primera vez del regreso a la democracia. Esto es una solidez que no puede ofrecer ningún otro espacio político. Entonces, y además cuando vos le tenés que poner un traje a cada uno, hay trajes que a algunos le quedan bien. Si vos te pones a discutir de economía con Milei, va a pasar lo que dijo Milei. Es decir, Bullrich no es una figura fuerte para discutir de economía. Entonces va a terminar siendo Manaus. Y como en los términos que lo dijo Milei, estoy siguiéndole la línea a la... En cambio, si se pone en el rol que sí tiene, que es el rol de seguridad, el rol de orden, justamente un poco la aventura de Milei genera esta inseguridad, incertidumbre de muchos sectores productivos, ciertamente las pymes ni hablar, que no saben qué va a pasar en Argentina y que todo el mundo tiene, casi te diría, pánico por esta situación. Bueno, justamente lo que necesita una sociedad que está en ese contexto es orden. Y no hay nadie que refleje mejor la idea de orden que Patricia. Bueno, hay propuestas que tiene Juntos por el Cambio y Milei que por momentos se parecen, quizás cambien las metodologías o las formas, y por otro lado, no. Una de las que se parecen, los dos proponen una reforma laboral, los dos proponen una reforma tributaria, los dos proponen independencia del Banco Central por un lado y por otro la destrucción del Banco Central, en este caso Milei, y creo que uno de los que más se diferencia en términos económicos, y que es lo que hoy hablamos en Pymes en la red, es la dolarización, ¿no? Milei propone la dolarización y el espacio de Juntos por el Cambio no
no la ve viable. Lo que pasa es que hay algunas ideas que se están proponiendo desde el espacio político nuestro que no son ideológicas de un segmento de la población o de un espacio político, que cruzan de manera transversal a lo largo y a lo ancho de toda América Latina, gobierna la derecha o gobierna la izquierda. Cuando vos hablas de independencia del Banco Central, eso es Bolsonaro y también es Lula. Uh-huh. Los dos están de acuerdo con la independencia del Banco Central. Nadie le mete la mano al Banco Central. Por lo tanto, aunque gane, algunos tenían miedo que no, que va a ganar Lula, que ahora vas a ver que la inflación, no, la mitad de inflación que la que tenía Bolsonaro. Y en el otro extremo, qué sé yo, en Chile, gana la izquierda. Y lo primero que dice Boric es que el equilibrio fiscal, dice Boric, no es ni de izquierda ni de derecha. Yo si no tengo equilibrio fiscal no puedo gobernar. Y cuando le piden un IFE, porque hay una condición socioeconómica compleja en Chile, y entonces los propios votantes de él le piden un IFE, él mismo le dice a los votantes, no le voy a dar el IFE porque si le doy el IFE genero más inflación. Esto lo ve todo el mundo, no es o sea, uh-huh. Que vos no le pongas impuestos, el segundo punto que vos mencionaste, los impuestos a la producción, que vos no le pongas impuesto a la producción y a las exportaciones, es algo que todo el mundo se da cuenta que tenés que hacer. Que no le podés poner impuesto a la producción y a las exportaciones, porque entonces sos un país subdesarrollado. Si le pones impuesto a la producción vas a ser más subdesarrollado. Y si le pones impuesto a las exportaciones te van a faltar más dólares. Y tenés un problema de dólares, cada 5 años hay una crisis porque no hay dólares, y nosotros le ponemos impuesto a los dólares, estamos locos. Entonces, que haya un consenso, empieza a haber un consenso en la clase política, que Argentina tiene que ir a quitarle los impuestos a la producción y a quitarle los impuestos a las exportaciones. No es ni liberal, ni de izquierda, es de sentido común. Entonces ahí vos vas a encontrar esta similitud que vos decís, che, bueno, pero están proponiendo cosas parecidas en ese sentido. Sin embargo, nosotros proponemos un modelo nacionalista, cerrado al mundo, rompiendo relaciones diplomáticas con China. No es una locura, eso no lo propone nadie, eso lo propone Trump en Estados Unidos, que es lo que está tratando de agarrar, de traer Milei para acá. Nosotros no proponemos que la gente se arme libremente y que el monopolio de la fuerza del Estado se lo ceda a la gente, que la gente se arme y que cada uno se arregle como pueda y la seguridad la tenga que defender cada uno. Ni tampoco proponemos que digamos, mercantilice el acceso a la educación y a la salud de toda la población, ¿no? Son cosas que no estamos, pero son diferencias fundamentales que no tenemos con esa misma agenda con Milei. Ahora, ¿queremos que baje la inflación en Argentina? Y sí, obvio, ¿quién no quiere que baje la inflación en Argentina? Y no vamos a usar tenemos un compromiso en ambos sectores de no usar más la maquinita, nosotros con la independencia del Banco Central y él con la dolarización, y sí, y eso no es tampoco... Ahora, ¿cómo se logra una independencia del Banco Central? Porque esto lo hablamos nosotros cuando hicimos el programa de Somos Pymes TV. Uh-huh. ¿Cómo se logra una independencia del Banco Central y cómo el espacio de Juntos por el Cambio propone esa independencia cuando tuvo la oportunidad de gobernar? Le seguimos dando la maquinita, porque le siguieron dando la maquinita en la gestión de Macri. 2 puntos ahí. Primero, la chicana de cuando tuvieron oportunidad de gobernar no va, porque si vos vas a decir solamente van a quedar los que nunca gobernaron, tenemos que hacer un balotaje entre Del Caño y Milei. No estoy diciendo eso, en realidad lo que estoy diciendo es... Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de las cosas que hicimos mal todos en Argentina. Uh-huh. Sin imposición, me metí hace 2 años en política. Me metí justamente porque veía cosas que estaban mal de los otros espacios políticos, pero también que quería cambiar del mío. Si yo hubiera estado conforme con lo que mi espacio político hacía, ¿para qué me metía? Me metí porque quiero cambiar algunas cosas en mi espacio político también. Una es el tema de la independencia del Banco Central. No tiene que repetirse para que salga la Argentina y no tenga más inflación. No tiene que volver a haber un Redrado, pero tampoco en Sturzenegger. Uh-huh. Y ojo que Redrado y Sturzenegger me parecen 2 profesionales de la puta madre, no tengo ningún problema con ellos. Pero Redrado, acordate, se va del Banco Central porque no le quiere dar las reservas a Cristina y Cristina lo echa. Sturzenegger lo echa a Macri porque no quiere bajar las tasas de interés. Entonces, esencialmente, eso en un país que tiene independencia del Banco Central no puede ocurrir. No puede ocurrir porque el presidente del Banco Central no tiene nada que ver con el presidente. Por eso la pregunta en realidad no pasaba por una chicana, sino cómo se logra esa independencia. ¿Se logra por una ley? Exactamente, absolutamente. ¿Por dónde se logra esa independencia? Esa es la ley que tiene que ir el 10 de diciembre al Congreso, que estipula que el presidente de la Nación nunca más nombra ni un director, ni siquiera al que limpia los baños en el Banco Central. No puede nombrar ninguna autoridad del Banco Central y mucho menos despedirle. El criterio para remover un presidente del Banco Central o un director del Banco Central tiene que ser el mismo que el de un juicio político. Es decir, la política tiene una herramienta para remover un funcionario que es incapaz o que tiene un problema. Sí, juicio político. ¿Cómo funciona? Acusa a la Cámara de Diputados con 2/3 de la Cámara de Diputados. ¿Alguien tiene los 2/3? No, solamente se juntan 2/3 cuando la situación es absolutamente
extrema, entonces bueno, se juntarán en ese caso los 2/3. Si no se da esa situación extrema, lo que va a pasar es que vamos a tener un presidente de Banco Central que no va a poder rajar nadie, ni siquiera el presidente de la nación. Eso ahora, lo tenemos que lograr. Cuando Milei en su discurso dice que no quiere eliminar la figura del Banco Central porque al no haber independencia entre el Ejecutivo y el Banco Central se genera emisión y se genera inflación. Pero no es la única función la del Banco Central, la de emitir. No, para empezar tiene una función reguladora de todo el sistema financiero. Por eso. Lo que pasa es que él quiere en la versión Milei hizo un giro, ¿no? En la versión Milei original, hace un par de años, hablaba de un sistema que se llama Banca Simons, que es una reforma del sistema financiero que no funciona en ningún lugar del mundo. Es una idea teórica, vieja además, de mediados del siglo pasado, pero teórica, que no funciona. Por eso yo alguna vez dije, Milei es un gran economista teórico, pero yo también soy un gran futbolista teórico. En serio, claro, te quiero decir, o sea, yo sé, creo que me jacto muchas veces de saber, seguramente muchos también de acá y de los oyentes dicen, no, yo sé bastante de fútbol, veo un partido por televisión, entiendo bien la táctica que están haciendo, me discuto con la pantalla, como cualquiera, digamos, ¿no? Del living de mi casa o de la tribuna, soy un crack, tengo claro cuáles son los cambios que hay que hacer, todo, pero después... Gordito, bajá a la cancha y ponete la camiseta a vos a ver qué haces. Y ahí cambia la cosa, es otra cosa. Una cosa es ser buen teórico y otra cosa es en la práctica, ¿no? Entonces, con la economía pasa una cosa parecida. Milei tenía una idea que era muy teórica. En la práctica no existe en ningún lugar del mundo. Y ya la abandonó. Ya no habla de eso ahora. Ahora ni siquiera habla de quemar el Banco Central. Ayer fue Emilio Campo, un programa de televisión, y había ido Darío Epstein, que es otro de los asesores de él, a un programa de radio de La Nata Sin Filtro el día anterior, y en ambos casos los dos asesores principales de él ya adelantaron que de ninguna manera, que no es que van a prender fuego al Banco Central, que simplemente le van a acotar algunas de las funciones en materia monetaria, pero que va a tener su función regulatoria y que va a seguir andando. Yo lo que veo a veces en el espacio de Milei es que él tiene ideas, pero sus equipos, creo que le falta equipo, ¿no? Imagínate, ¿vos te imaginás a un Milei hoy ganando las elecciones sin equipo? ¿Quién va a ocupar los cargos de AFIP, de ANSE, las titularidades? Lo que pasó en cada una de las provincias donde tuvo que armar, fue a buscar lo que no estaba en los otros espacios. Entonces fue a buscar con la ambulancia la vieja casta, digamos, los funcionarios que habían estado en otro momento. Ahora muchos funcionarios que suenan por parte de él fueron funcionarios del menemismo. Entonces se recuesta en una burocracia que estuvo en el poder en los 90, que algunos casos están grandes. Eso por supuesto para muchas funciones no tiene nada que ver, porque pueden hacer igual su función, pero te quiero decir que algunos de los cuadros que están apareciendo con él, que podrían ir a los ministerios, a las direcciones, a las secretarías, son cuadros que ya han pasado por la función pública en Argentina en otros momentos de la historia, digamos, ¿no? ¿Ves viable una alianza entre Juntos por el Cambio y Milei post balotage? Gane quien gane, ¿eh? No, al contrario. Yo creo que lo que pasaría en ese momento, si gana Milei, es que el gran perdedor sería el kirchnerismo, porque nosotros seríamos los opositores naturales y el kirchnerismo, digamos, si nosotros salimos segundo, ahora si entra Massa en el balotaje y aparecen ellos, bueno, ahí no sé qué puede pasar. Pero no, de ninguna manera, porque son esto que te decía más temprano, es decir, sí que puede pasar, porque las diferencias son muy grandes programáticamente, ¿no? En muchas de las ideas que tiene Milei para nosotros están en las antípodas de nuestras ideas. Sí que podría pasar. La educación principalmente. Por ejemplo, el tema de educación. Entonces, ¿qué rol tendríamos nosotros en el Congreso? Me puede tocar a mí. Mirá, te vamos a dar un presupuesto, porque obviamente el primer presupuesto siempre se le da al gobierno que acaba de asumir, porque es lo que corresponde, siempre corresponde hacerlo, ¿no? Le vamos a dar el primer presupuesto. Pero en el primer presupuesto vamos a decir, no, recorte de educación, no. Entonces, mirá, sí, te votamos el presupuesto, no hay ningún problema, pero algunos límites tenemos. No, recorte de la educación, no. Recortar a otro lado. En la educación, no. Entonces, ahí, cuando vos lo veas, así, bueno, pero Juntos por el Cambio le votó el presupuesto eventualmente. Sí, el primer presupuesto se le vota a un gobierno que acaba de ganar. Eso es una norma bastante estándar en el Parlamento. Pero también se lo condiciona. Es decir, como vos tenés votos que él necesita para aprobar ese presupuesto, lo podés condicionar. ¿Y cómo lo condicionás? Estableciendo límites en los temas que son importantes para tu agenda. Por ejemplo, la educación para la nuestra. Quiero meter un poco en el radicalismo, que vos representás al radicalismo. Claro. ¿Cómo analizás la elección de Lustó? Fue muy buena. Sí, fue muy buena, quedó a muy poquitos votos, sí, la verdad que fue una picardía. Yo creo que si la hacemos de vuelta, creo que la ganamos nosotros. ¿Viste cuando esos goles que ves que decís, que goles cerrados, que le decís en el replay entra, viste? Pero bueno.
¿Cómo analizás hoy la postura del radicalismo? Porque durante esta interna tan picante que hubo, Bullrich y el núcleo duro de Juntos por el Cambio, había una disputa también de poder dentro del radicalismo con ese sector. Hoy gana Bullrich, se alinean, claro. Pero bueno, no quedó ningún resquemor ahí. No, mirá, hay algunas veces que las internas pasan líneas que no tienen que pasar en los espacios. Por ejemplo, lo que pasó en Santa Fe. Claro. Lo que pasó en Santa Fe no tiene que ocurrir, no debió haber ocurrido y se saldó al otro día de la elección. O sea, terminó la PASO y la propia Carolina, que había tenido expresiones que no correspondían para con Maxi, Bullaro lo llamó y le dijo, mira, estoy a disposición, voy a trabajar con vos, los voy a felicitar, acá ya no pasó nada. Uno a veces, el fragor de la campaña, dice cosas que no tiene que decir, digamos, ya está, tema superado, entonces me vamos para adelante y Maxi seguramente será gobernador el 10 de septiembre en Santa Fe, y lo mismo pasa al revés, en los lugares donde ganaron candidatos del PRO y a nosotros nos toca acompañar, como el caso de la ciudad que mencionabas vos, no pasa nada. Seguramente uno se imagina que va a haber alguna integración en el gobierno, porque cuando uno ve la experiencia de lo que venía pasando en la ciudad hasta ahora, si bien gobernaba el PRO, porque gobernaba Larreta, era el jefe de gobierno, el radicalismo estaba integrado, gobernaba junto con el PRO. El gobierno en realidad era de Juntos por el Cambio, qué sé yo. Eso uno se imagina que también va a seguir ocurriendo, ¿no? Por eso te preguntaba más que nada, porque Jorge Macri representa también parte del grupo duro del PRO, y quería saber cuál era el vínculo que iban a tener o el papel que iba a jugar el radicalismo, porque cuando vos ves la composición hoy de los equipos de Pato Bullrich, bueno, ves poco radicalismo, veías más radicalismo dentro de Larreta. Sin embargo, los dos candidatos a presidente, tanto Larreta como Bullrich, esa fue la gran novedad respecto al 2015 y al 2019, tuvieron que ir a buscar un vicepresidente radical. Los dos fueron a buscar a ver qué pedazo de radicalismo podían traer, y el candidato a senador de la provincia de Buenos Aires de Bullrich también es radical, el primer candidato a senador que puso. Es decir, el radicalismo ocupó espacios dentro de esa distintos espacios del radicalismo también ocuparon espacios en ese armado, y yo creo que ahora en la confluencia, porque uno después tiene que gobernar, ¿no? Una cosa es ganar, bueno, qué sé yo, vos podés ver como más o menos cómo juntás porotos de cada lado, pero para gobernar después tenés que sumar a todos los sectores que piensan más o menos igual y que están en la misma línea, más allá de los matices que se ofrecieron en la PASO. Martín, las últimas, ¿qué quilombo hubo esta semana con el tema de evaluación? Sí. No hubo precios, inundación, la gente con el bolsillo flojo, sin plata, inundada. No, es tremenda. Esta semana fue una semana tremenda porque, claro, esto que decías vos al principio, ¿no? Queda en pie un escenario de tercios, primero, que aunque uno le asigne un poco más de probabilidad a algún escenario que a otro, todos los escenarios son posibles al menos, puede pasar cualquier cosa, nadie está en condiciones de apostar y decir, seguro que pasa esto. Entonces eso genera, es una fuente de incertidumbre, e incluso en el escenario de que gane el que fue más votado en la PASO, también genera mucha incertidumbre finalmente qué va a ser. Entonces, esta semana me parece que desde el principio de la semana hasta el final de la semana lo que hubo en el espacio de Milei fue algo que se llama el teorema de Baglini, ¿no? Es decir, Baglini era este senador radical de Mendoza que decía que uno dice cualquier disparate cuando está lejos de la posibilidad de gobernar. Él lo decía para la izquierda en ese momento, y la izquierda proponía no pagar la deuda, un montón de pavadas. Entonces dice, bueno, ustedes dicen cualquier disparate, le decía, pues no tiene ninguna responsabilidad de gobierno. A medida que te vas acercando a la responsabilidad de gobierno, ya no podés decir cualquier disparate, tenés que empezar a tomar medidas más o menos razonables. Y esto es lo que le empezó a pasar. Entonces todos los asesores de Milei empezaron, bueno, ya no vamos a dolarizar mañana, ya no vamos a bajar todos los impuestos mañana, ya no vamos a hacer el ajuste de 15 puntos de datos públicos, va a ser nada más que de 5, ya no vamos a cerrar el Banco Central. Empiezan a regular. Claro, entonces empezaron a regular, y eso me parece que también calma un poco el mercado, va a calmar un poco la ansiedad del mercado. Dicho eso, este es un gobierno que es difícil pensar que este gobierno va a estar mejor en octubre de lo que estuvo en agosto, entonces y no parece tener ningún control de la situación, y eso genera más incertidumbre, ni hablar de lo que dijiste vos de la encima arriba de esto, sobre, como dice el dicho, sobre llovido mojado, ¿no? Nunca mejor dicho acá. Martín, yo, digamos, hacía una cuenta hoy más temprano, faltan 63 días para las elecciones definitivas, y si se va a balotaje son 90. Son 90 días de una población que está sufriendo mucho, sobre todo los más vulnerables,
Digo, ¿existe la posibilidad de algún pacto entre todos los espacios para tomar algunas medidas que mitiguen esto, ¿no? Es un gesto de grandeza, digamos, porque todos es un momento en el que todos compiten, pero en el medio está la gente. ¿Eso sería posible? Porque al final, más allá del oficialismo y la oposición, en el fondo todos los espacios tienen alguna responsabilidad. Eso sería imposible porque es muy difícil dialogar con Milei, entonces eso sería imposible por un sector de esa... No estarían en esta posibilidad de dialogar. Uno de los 2 tercios para empezar, y los 3 tercios sería muy difícil. Pero para seguir, porque justamente eso es lo que una de las reformas de las que hablábamos más temprano, la independencia del Banco Central es tan importante por esto. Yo creo que si el gobierno tuviera ahora el coraje de decir, bueno, entendimos que no podemos manejar la política monetaria, nos quedan 3 meses, 4, vamos a renunciar desde hoy a la política monetaria, hagamos una ley de independencia del Banco Central y está dispuesto a mandarlo al Congreso ahora, eso sería un gran avance, seguramente le acompañaríamos todo. Que la independencia del Banco Central no empiece el 10 de diciembre, que empiece ahora. Exacto. Que no toquen más el Banco Central, que no se pueda meter más el presidente. De esa manera, de alguna manera, el derrumbe que pueda tener el presidente no afectaría al Banco Central. Pero fíjate que lo que pasó pospaso en el 2019 también es exactamente lo mismo. O sea, en un país donde hay independencia del Banco Central, si se cae el presidente, la moneda no se entera, no pasa nada. Está pasando en Chile y en Perú esto. La imagen de los presidentes en Chile y en Perú se derrumbó. Es muy mala y sin embargo el Banco Central está bien y la moneda está bien y no se dispara el dólar y no hay inflación, digamos, normal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir. La única salida desde el punto de vista técnico, me decís, ¿hay una jugada de pizarrón que nos saca de esta? Sí, que el gobierno adelante diga vamos a hacer una independencia del Banco Central. ¿Va a ocurrir eso? No creo por el lado del gobierno. Y que haya una voluntad de diálogo en la transición de Milei sumándose a una mesa, tampoco lo creo. Entonces, la verdad que soy bastante escéptico en eso. Martín, la última. ¿Cómo te ves en diciembre? ¿Cómo ves el espacio de Juntos por el Cambio en diciembre? Yo creo que nosotros vamos a ganar ahora en octubre. Se va a invertir la relación de fuerzas en octubre. Va a quedar primera Patricia por un poco lo que discutíamos antes, porque recupera identidad, porque volvemos a estar juntos, porque entonces podemos ir a buscar los votos del cinturón amarillo histórico ese que siempre tuvo Juntos por el Cambio desde Mendoza hasta Entre Ríos, digamos, los sectores productivos, Santa Fe, Córdoba, que le dieron muchos votos a Milei, que son votos republicanos en general y que suelen ser votos nuestros. No tenemos que ir a recuperar ese voto, las 3 millones de personas que no vinieron a votar y que seguramente van a votar en octubre, que en general también suelen ser más favorables para nosotros. Entonces yo creo que nosotros vamos a estar posicionándonos por arriba de Milei en octubre y al balotaje, ahí a definir el balotaje, y dependiendo del resultado de ese balotaje estaré acompañando al gobierno en la gestión o estaré tratando de hacer una oposición responsable del Congreso. Digamos, son las 2 tareas que te tocan. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes. Fue Martín Tetaz, diputado nacional.